Vamos por el segundo encuentro. Siempre tenemos el calendario que nos recomienda ProHuerta por el mes de abril. Como viene desfasado nuestra presentación de Zoom, antes las hacíamos el primer miércoles, pero ahora lo hacemos más adelante, siempre en el grupo de WhatsApp van a ver que tienen este calendario, se lo vamos pasando, ¿no? Por WhatsApp. Igualmente, los calendarios están en el planificador, tienen fechas, y en la guía, fíjense en las páginas 19 y 21, que tienen también los calendarios. ¿Por qué van a haber especies que faltan muchas veces? Porque hay quien me dice, pero ahora también podemos poner hinojos, porque en realidad el INTA les está compartiendo lo que puede llegar en un kit de ellos. Si ustedes se fijan, casi todo lo que está ahí es lo que ustedes recibieron o están recibiendo estos días en el kit de ProHuerta. Los ajos, ya lo hablamos la otra vez, no se siembran por semilla, en nuestro caso los ponemos por dientes de ajos y estamos a tiempo todavía de ponerlos. Pero calculan la profundidad de siembra igual que si fuera una semilla, 3 veces su tamaño. Va la base, así como vemos el ajito, sabemos dónde va a crecer la raíz y dónde va a salir la plántula, ya lo tenemos conocido ese tema, es más, muchas veces están brotados. Entonces, los ubicamos de esa forma. La raíz hacia abajo, la plántula hacia arriba. No quiere decir que si estamos con los chicos, los ponen al revés o nosotros mismos, no llegue a salir la planta. Simplemente que ya tiene un esfuerzo extra, tuvo que buscar otra forma de ir creciendo, entonces ya esa planta viene con una diferencia y muchas veces va a ser una planta más delicada o que se quede en mitad del camino. A este calendario siempre le sumamos especies novedosas o que se empiezan a incorporar. Estos son tan ricos y tan caros siempre, pero bueno, podemos animarnos, podemos de esto sí conseguir semillas, es un cultivo que lleva tiempo en la huerta, y es lindo ver, a veces es aunque sea para ver el proceso, no pensar en tener un montón de alcauciles, sino pensar tener 1 o 2 plantas y ver qué pasa. Antiguamente estaban muy incorporados en la alimentación, recuerden que son familia de los cardos, así que muchas veces han escuchado que se comían cardos, es más, en la verdulería había cardos. Hoy en día el que lo quiere lo tiene que encargar y no muchas veces se consigue. Y bueno, es lindo de ver, y es lindo de ver que comemos una flor, que esperamos una planta enorme, que tarda bastante, y la evolución de esa flor es lenta, entonces antes de que complete su floración es cuando nosotros la consumimos. Entonces está muy bueno ver qué partes de las plantas comemos también. Así que invitamos al alcaucil o alcachofa, como lo encontramos en algunas publicaciones, a que forme parte de nuestra huerta. Después tenemos otras especies. Esto es muy lindo de ver también, porque fíjense el repollito de Bruselas, ¿dónde están todos los repollitos? Llega un momento que nos empezamos a desesperar, decimos acá no pasa nada, porque quizás estamos esperando similar al repollo común, y no, esto va pasando en su tallo, y ahí también vemos gran cantidad, se suele cosechar bastante, más o menos por planta es la bandejita que se compra en la verdulería. Así que son buenas producciones. O sea que si consiguen semillas de estos repollitos, en caso de que alguna vez consigamos algo de esto, se lo vamos a transmitir, pero a veces pasan, vieron que alguien tiene y les dice, ay, mira, yo tengo, te paso, y bueno, a veces con una planta o 2 nos alcanza para repartir aunque sea 1 o 2 repollitos a cada chico o chica. Después tenemos unos parientes de las cebollas, que a veces damos vuelta, no conseguimos, o sí conseguimos. El que más se ubica es el cibulet, porque hasta se usa de ornamento. Es clásico que vayamos a los viveros y digamos, mira, quiero armar un cantero con que no tengo que no puedo cuidarlo mucho, y te dicen, bueno, poné esto, y llévate cibulet. Siempre nos incluyen el cibulet. ¿Por qué? Porque la floración es muy decorativa,
es una planta que se cuida bastante solo, como pasa con casi todas las liláceas, o sea, las familias de las cebollas y los puerros. Ustedes van a ver acá que es cebolla de verdeo puede ser morada o también blanca, y el cebollino, ayer justamente en el CFP estuvimos trasplantando, o sea, dividimos matas de años anteriores y fuimos trasplantando. Son muy chiquititas, o sea, es un poco más grande que el cibulet, pero más chiquita que una cebolla de verdeo. Es sabrosa, tienen los sabores muy parecidos, a veces un poquito más fuertes, más parecido a la cebolla clásica. Y recuerden que las hojas de la cebolla clásica también pueden ser un verdeo. Sabemos de gente que tira las hojas de la cebolla clásica. Es un verdeo también, un verdeo quizás para algunos más fuerte o no, de acuerdo a la cebolla que sea, si es colorada, blanca o la clásica. Entonces, también podemos sumar. Muchas veces, como nos pasó a nosotros ayer, teníamos unas matas en un cajón de huerta y dijimos, ¿esto por qué está todo junto? Bueno, ahí nomás empezamos a dividir muy delicadamente, hay que tener paciencia, ese día no hay que estar enojado con nadie, hay que hacer una actividad muy tranquila y hay que ir separando plantita por plantita y van a ir viendo que les rinde un montón. Nosotros de 2 atados pudimos cubrir todo un cantero, que son bastante grandes en nuestra huerta. Así que después se ubican más o menos cada 10 centímetros, cada 15, y es necesario tenerlos para unos temas que vamos a tratar más adelante. Bueno, la planificación del trabajo, tienen algo enunciado en la página 11 de la guía, pero tiene mucho que ver con algo que recibieron y que recién les estaba mostrando Ceci. Es fundamental organizar la tarea. Cada uno sabrá cómo prefiere hacerlo, pero tomando en cuenta el planificador, podemos ir viendo toda la vida de la planta desde semilla hasta que volvemos a cosechar de ella semillas. En el tramo intermedio vamos a encontrar también qué otras cosechas podemos hacer, porque de algunas plantas no tenemos que esperar el fruto, sino podemos ir consumiendo hojas, tallos, algunas se consumen completas, de otras consumimos flores, entonces está buena la información. A veces lo ven y dicen, uy, esto para mi nivel es con los chicos que yo trabajo es como mucho. Bueno, pero está bueno de información general y mucho más para los niveles más altos, ¿no? Para cuando están en un secundario o el último grupo del último grupo de primaria, o también a veces algo lindo para hablar y uno irá viendo con los chicos y chicas de inicial el manejo de nuevas palabras, porque así vamos incorporando también vocabulario del agro, huertero, que cuando hablamos con otro nos entendemos distinto. Ya cuando decimos ciertas palabras es como decimos, está haciendo huerta. Estamos hablando de la misma forma. Así que fíjense que hay mucha data, está muy bueno, nos dice el tiempo que tarda cada semilla en germinar, por eso es bueno en condiciones propicias, ¿no? Entonces quiere decir que si yo está tardando mucho mi semilla en referencia al planificador, bueno, algo está pasando. Entonces, lo bueno, lo recomendable es que si ustedes ven que está tardando, hagan otra siembra. No desperdicien esa, esperen un poquito a ver qué pasa, porque por ahí, por distintas causas, les lleva su tiempo, pero por las dudas aceleren, porque si no, se quedan esperando una germinación, por ahí no llega a pasar nada, y se quedan sin esa especie. Así que es muy importante la siembra escalonada, o sea, quiere decir que sembré ahora, en nuestro caso particular, los que estamos formando huerteros, la recomendación es cada 10 días volver a sembrar lo mismo. Poquita cantidad, pero cada 10 días volvé. Y vas a ir viendo que tenés distintos estadios evolutivos de cada especie y también nos sirve para ir ubicando en los canteros. Porque puede pasar, la plantita está hermosa y como ya nos han dicho muchos, empezamos a tener visitas de hormigas u otros bichos, o el cambio de temperatura fue muy brusco el cambio de temperatura, y así como lo sentimos nosotros, lo sienten los vegetales, entonces también puede ser que la planta estaba re linda en el almácigo, mira, justo que la pongo en la huertera o en el cajón de cultivo,
Bueno, me encuentro con que no avanza. Entonces, bueno, tengo para reemplazar. Es muy importante hacer esas siembras escalonadas. Y después tienen un montón de datos más. Tienen los datos de a qué distancia van las plantas. Fundamentalmente ahí tienen como para grandes espacios. Una es la distancia entre plantas y otra es la distancia entre líneas, o sea, si yo hago varios surcos de la misma planta. Entonces ustedes me dicen, bueno, pero yo en el cajón lo voy a acomodar distinto, por eso lo puedo regular, pero tengan en cuenta que si van a trabajar en suelo o algo en un cajón más grande, tienen las medidas. También pueden cambiarlas, pueden achicarlas un poquito, ¿eh? Este, Después, bueno, hay unos datos más y está bueno ver el dato de el tiempo también para la cosecha. Fíjense cuando leen los ajos, ¿por qué hay que hacerlo ahora? Porque si ustedes esperan más, se van a quedar sin ajos. Y es una linda forma de ver el proceso. Si ustedes los plantan ahora, que es la mejor época para plantar ajos, este, y hacer su cultivo, van a ver que va a llegar fin de año y van a poder cosecharlos. O sea, van a llegar a verlo, porque pasa con otras especies que ustedes las van a sembrar y no se va a llegar a ver el proceso completo. Y eso tampoco está mal. Verán hasta donde se pueda, porque eso es parte de la huerta educativa también. Y si no, irán viendo, si ustedes lo tienen cultivado en algo que se pueda trasladar, que llegan el fin de año y bueno, te llevas la macetita y después nos contás de casa qué pasó. Irán viendo otras soluciones. Pero ha pasado que los chicos se fueron de vacaciones y quedaban en las escuelas los zapallos, los choclos, los porotos, y dada la sequía y todo, muchos no vieron grandes cambios en sus cultivos, no pudieron llegar a ver qué pasaba, y en otros lados sí se vio que hay zapallos, que hay choclos, o también si salieron bien o mal, ¿no? Porque quizás están, pero no están en buenas condiciones o como para consumir. Bueno, no sé qué más decirles del planificador, sino que es de muy buen uso, es un muy buen material, y la verdad que está buenísimo que se haya podido compartir de esta forma y también impreso, porque hace rato que el Pro Huerta lo tenía, lo transmitía, pero no se podía conseguir en papel. Y la verdad que tener una ficha así en el lugar donde ustedes están trabajando es muy bueno para usar con los grupos de alumnos. Bueno, ahora vamos a hablar de asociaciones y rotaciones. Son dos de las labores culturales fundamentales de las huertas orgánicas, porque en base a ellas vamos a realmente tener cultivos sanos y ir mejorando también el suelo. Tal como dice la placa, ahí tienen lo que es asociar, y, y lo tenemos que pensar siempre, así sea en espacios reducidos o amplios. Siempre tenemos que tener esta premisa. Una huerta orgánica se ve todo mezclado, se ve diversidad. Entonces, realmente propiciamos la biodiversidad porque al haber esa mezcla vegetal van a venir muchos polinizadores, muchos bichitos de los que llamamos los buenos que nos vienen a ayudar a la huerta, también vendrán de los otros, pero al estar mezclado, al haber esa mezcla de textura, de sabores, de aromas, también los engañamos un poco. Entonces no será lo mismo que tener un monocultivo, en algo que simule un monocultivo, o sea que a la vista tengamos solo lechugas, seguramente la salud de nuestras plantas no será lo mismo que si está asociada a otras. De esta forma propiciamos que las plantas se cuiden entre sí. O sea, asociar es llevarse de alguna forma bien, ¿no? De hacer como una amistad, de tener algo en común. Bueno, cuando las asociamos es porque de esa forma no compiten, por ejemplo, por la luz solar. Pongo hojas anchas con hojas delgadas. Por ejemplo, sería el caso de unas lechugas intercaladas por cebollines, cibulet, puerros.
Y también tenemos que pensar en bajo la superficie, o sea, qué pasa con el consumo de los nutrientes. Las plantas necesitan los nutrientes básicos, pero los absorben de distintas formas. Entonces, no queremos que compitan y que todas necesiten lo mismo al mismo tiempo. Entonces ponemos raíces superficiales con raíces profundas. Miren ahí, haciendo esa asociación de lechugas con cebollas, la cebolla, por su bulbo y su raíz, va a ir mucho más profunda que la raíz de la lechuga, que es casi superficial. Entonces, se están ayudando en la superficie porque no están compitiendo por la misma cantidad de luz. No es lo mismo una hoja de cebolla o de un puerro que una de lechuga. Y después, bajo la superficie del suelo, tenemos esa diferencia de raíces. Y así vamos a ir viendo con un montón de variedades. Hace poco vimos una buena asociación que ayudó a que se mantengan las huertas de verano, que es lo que se llama milpa en toda la América Latina, que es lo que llamamos la chacra de verano. La chacra de verano es el choclo, el maíz y el poroto cuidándose entre sí. Los plantamos con diferencia de unos días y el choclo le va a servir, la planta de maíz le va a servir de tutor a los porotos, y el maíz, al ser rastrero, va a ir cubriendo y va a mantener humedad y va a ir librando de malezas. Entonces, cada uno hace su labor. Los que han vuelto o alguna vez tuvieron choclos o maíces en su casa, habrán visto que la raíz para la semejante planta que es, no es muy grande ni muy profunda. Hay maíces que llegan a crecer hasta los 3 metros y pico, y hay otros mucho más bajos. Pero el tema de que la raíz se arraiga como una mano y va trabajando a medida que crece la planta, como si fuera una mano realmente. Por eso cuando en esta época del año llegamos a las huertas y limpiamos del maíz, que ya hay que sacarlo, vemos que ese suelo está flojo. Es como que realmente estuvo trabajado todo el verano. Recomendación para un suelo malo: planten maíz hasta fuera de época. O sea, no pensando en encontrar, a ver qué pasa, si quiero llegar a ver que se vean los choclitos. No, plántenlo simplemente para que los ayude a mejorar el suelo. Pueden hacer la prueba cuando hay suelo, hacen un sector con maíz y después ven a la larga la diferencia. Lo mismo se hace con las legumbres. El poroto en este caso se enrosca en el maíz, lo usa de tutor, pero a la vez va captando nitrógeno. Las leguminosas son las que captan el nitrógeno y enriquecen el suelo con nitrógeno, que sabemos que es un gas, y ese nitrógeno va quedando en suelo gracias a las raíces de las leguminosas. Así que fíjense qué combo que va mejorando. Por eso también recomendamos el tema de que planten habas, aprovechen las habas que llegan en el kit, y también arvejas, y también pueden plantar porotos de verano, pero pensando simplemente en enriquecer suelo. Todo eso que se cosechó de esa asociación de verano, en este caso, cuando tenemos suelo, otra situación, sí, está bien para verlo, Ceci, las fotitos. Esas asociaciones que vemos no se descartan. Muchas veces decimos, ¿qué hacemos? Ya tenemos que cosechar todo. A la larga se aprovecha todo de diferentes formas. Puede ser que lo pongamos o en la compostera, o lo piquemos y lo mezclemos en la tierra, que eso se llamaría un abono verde. Son los verdeos, eso sería un verdeo de verano, y así vamos favoreciendo nuestro suelo. Algo de eso ya hablamos en el Zoom anterior. Fíjense que nosotros en esa variedad tenemos ahí, simplemente viéndolo ya nos damos cuenta que ahí hay texturas diferentes, aromas diferentes, sabores diferentes. Las flores fundamentales. En invierno, ahora vamos a poner caléndulas. En verano pusimos los copetes, que es eso que se ve ahí en esa fotito, pero no quita de que el copete, si está protegido, siga en la huerta, que siga con vida. Y las caléndulas pueden ser que tengamos anteriores o si tuvimos en algún momento, estén empezando a brotar. Y también sumamos las que nos dio ahora el INTA. Las caléndulas, los pétalos son comestibles.
Así que pueden sumarlos a una preparación, a una ensalada. No hay que darles cocción. Simplemente crudos, espolvoreados en una ensalada o en un guisado, una sopa. No tienen sabor, pero a la vista parece zanahoria rallada. Hay bien variedades de lechuga, que eso también es de la misma especie. No tengo que pensar solamente en la misma lechuguita. El INTA les da una, pero si ustedes consiguen otras, total sabemos que una semilla es una planta. Así que a veces podemos comunicarnos con otros colegas que estén haciendo huerta y quizás tenemos alguna semillita para compartir o algún plantín. Ahora que estamos con los almácigos, va a llegar un momento que vamos a decir, che, a mí me brotaron un montón de lechugas, no tengo lugar para tantas. Y así es una forma también de intercambio. Eso se hace mucho en huerta, los intercambios huerteros, nos ayudamos unos a otros. Y con las rotaciones, cuando sumemos rotaciones, más las asociaciones, vamos a mejorar el suelo. En realidad, con las rotaciones lo que hacemos es ir cambiando de lugar el cultivo. Donde tuve tal especie, no la sigo manteniendo. Vieron que hay gente que dice, che, no sé qué me pasa, planto siempre tomates, pero este año los tomates me salieron re feos. Bueno, en realidad fue una mala temporada para los tomates porque la sequía nos tuvo mal a todos y propició un montón de plagas, pero hay que pensar, preguntarle, ¿cultivas los tomates siempre en el mismo lugar? Ahí hay un problema. No podemos cultivar la misma especie siempre en el mismo lugar. Tenemos que ir rotando, tenemos que ir cambiando, así como nos dice este croquis que tenemos ahí, nos ayuda tipo ir en orientación como las agujas del reloj, que es lo más clásico, como siempre estamos acostumbrados, pero eso no quita de que si ustedes se quieren ubicar de otra forma, el tema es ir pasando de cultivos muy exigentes a medianamente exigentes, poco exigentes y recuperadores. Ahora les vamos a decir cuáles son cada uno de ellos. Recuperadores, ya les estuve avisando de antemano que son las leguminosas. Todas las leguminosas son recuperadoras. Bueno, acá vamos, muy exigentes. Todas las que vamos a esperar a comernos el fruto. Y si no, las que necesitamos las flores. Esas plantas se llevan muchos nutrientes. Ahí tienen, todos los nombres. Está bueno ver también qué flores comemos, y que las comemos en cierto estadio. Después termina la evolución de esa flor y vamos a ver otra floración más completa y su semillita, y es lo que tenemos que esperar para guardar la semilla. Por eso es bueno que siempre en un sector guarden un ejemplar de cada especie, les va a alcanzar la semilla para guardar y hasta para compartir. Las medianamente exigentes son las que nos van a dar, como dice ahí la placa, los tallos y las hojas. Por eso a veces puede pasar que se repita el espacio de ellas, porque en realidad no se están llevando mucho de nuestra huerta. Porque también está el comentario, pero me dijiste que no plantes siempre en el mismo lugar. Un tomate, una berenjena, pero quizás las medianamente exigentes, no en su totalidad, pero todavía puedo seguir poniendo algunas. Bueno, después tenemos las otras, las que nos faltan, que son las poco exigentes, que son las plantas de las que consumimos raíces y bulbos. Las remolachas a veces están intermedias, están entre poco exigentes y medianamente exigentes, de acuerdo a cómo haya evolucionado esa remolacha. Si la tenemos muy parecida a una selga, se transformó en medianamente exigente. Si desarrolló más bulbo que hojas, la tenemos ubicada en poco exigente. Y las recuperadoras, que son, como les decía, todas las leguminosas. Vieron que estos días se puso todo verde con la lluvia que estábamos esperando. Empezamos a ver las plantas diferentes. La lluvia es reparadora porque arrastra el nitrógeno de la atmósfera y lo lleva al suelo. Nosotros a las plantas le podemos dar, las podemos enriquecer con nitrógeno de diferentes formas. Con el que recuperan por la lluvia,
con el que le damos en base al compostaje y con el que le dan las plantas recuperadoras. Vuelvo a decir lo mismo, muchas veces cultivamos leguminosas simplemente para después picarlas chiquititas e incorporarlas en el suelo, como un abono verde. O antes de cultivar, las plantamos, cuando las sacamos, ese suelo va a estar mucho más enriquecido con nitrógeno que si solo hubiese habido ahí pasto. Entonces, van a ver que va a reaccionar diferente y vamos a poder cultivar. Muchas veces nos dicen, tengo tierra, pero no es buena. Bueno, son diferentes formas de enriquecer. Quizás un año nos toca conformarnos con almácigos o cultivos más chiquitos, cuando tenemos suelo me refiero, ¿eh? Y mientras tanto vamos mejorando el suelo para que en la próxima realmente podamos hacer una huerta que nos nutra más. ¿Se entiende esto, no? La preparación del suelo es fundamental. De un día para el otro no lo voy a mejorar. A veces nos dicen, tengo piedras, tengo esto, tengo el otro. Bueno, hay que enriquecerlo primero. No vamos a poder de una ir poniendo todos nuestros cultivos. Quizás de a poquito por sectores. Bueno, estas dos tareas necesitan planificación, porque a veces nos canchereamos y decimos, yo me acuerdo dónde puse cada cosa. Eso puede pasar una temporada, pero después cuando empezamos a rotar, le vamos perdiendo el hilo. Así que siempre hay que tener algo donde vayamos anotando nuestras rotaciones. Y fundamentalmente tenemos que conocer algo para las asociaciones. Tenemos que mezclar bien las plantas que realmente no estén las familias muy cerca. Acá tenemos el tema de la rotación como para terminar la idea. Ahí fue pasando en una temporada. Acá tenemos 2 años de cultivo. Para tener una idea, otoño-invierno, primavera-verano, otoño-invierno de vuelta, primavera-verano. O sea que yo puedo repetir esto cada 2 años. El tomate puede volver al mismo lugar cada 2 años. Parece como un chino, pero a la larga lo vamos dominando, nos vamos familiarizando. Y a veces nos surge sin pensarlo, decimos, no puedo poner esto de vuelta acá. Es un aprendizaje, pero la verdad que queda marcado después porque nos vamos dando cuenta. La misma planta nos avisa, cuando no evoluciona bien o algo, mirá, me faltaba un año más del otro lado, no acá. Y así nos aseguramos que tener plantas sanas, resistentes, buena producción y que el suelo cada vez esté mejor, no que esté agotado. Porque si no, cada vez que empecemos vamos a estar con problemas de fertilización, de una tierra que decimos, ¿qué pasa? Estamos peor que antes. Entonces, de esta forma lo vamos mejorando. Sumado a las tareas que hagamos con compost, cuando agregamos las coberturas. Y bueno, ahora viene la parte que no les pedimos, que se tienen que saber esto de memoria, salvo que estén cursando biología, botánica, pero sí que estén emparentados y se vayan dando cuenta quiénes son con el tema y se vayan dando cuenta qué planta es familia de otra. Son cercanas, entonces no las podemos poner juntas todo el tiempo. En realidad, todas las plantas se separan en familias, incluidas en esta tenemos también plantas de adorno, de ornamento, pero a nosotros nos interesan las de huerta. Es un lindo juego para hacer también en el aula o como jugar con lo intuitivo con respecto a lo que pensamos que es familia de plantas porque se parecen o no. Tal cual. Está buena la pregunta como disparadora, pero también se puede jugar con las imágenes o con lo que se conoce, lo que conocen los chicos y de ahí inventar posibles familias y después ir confirmando o ir probando. Es más, ellos solos las van a emparentar con algunas de adorno.
Porque cuando ven una bulbosa, muchos pensamos en plantas que por ahí en casa, que no se comen, pero las miramos y parece una cebolla, como puede llegar a ser un lirio, como puede llegar a ser una amarilis, pero bueno, una azucena, pero unas se comen y otras no. En este momento apuntamos a las de la huerta, pero es una forma también de que vayan metiéndose en el tema de la botánica, por observación, ¿no? Cuando yo les decía antes del tema de las lechugas, que pongamos diferentes, estamos trabajando con la misma variedad, perdón, con la misma especie, pero con distintas variedades. Algunas tienen mucho en común, algunas las conocemos como lechugas y no son tal, como pasa con la mostaza de hoja, que en realidad uno siempre la define como una lechuga picantita. La mostaza de hoja no es la de grano, la que se come el grano que usamos para el aderezo es otra. Y actualmente es muy linda en la huerta, tiene un color que cada vez que le pega el frío, porque es de esta temporada, cuanto más frío y más exterior está, tiene un color más llamativo, tiene un color bordó violáceo, a veces rojizo, y mezclado con lo verde, queda muy agradable, que es parecido a lo que vimos antes, nada más que antes era lechuga colorada. Y, pero termina siendo más pariente por ahí de una rúcula, por el tipo de semilla que nos da después. Ahí también nos damos cuenta. Mirá, esta pensamos que era lechuga, pero la semillita no es como la de lechuga. La lechuga siempre es como un pompón, tiene como un plumerillo. Y resulta que esta no, esta hace una vaina, igual que hace la rúcula, igual que el rabanito. Entonces ahí es como que las vamos emparentando en otro lado. Pueden estar cerca, la selga y la remolacha son parientes, podemos ponerlas cercanas, pero siempre tiene que haber otra especie que corte. Por eso nos ayudan mucho las liláceas, que ocupan poco lugar, entonces podemos tener cerca una remolacha y una selga, pero en el medio un puerrito, una cebolla, ahí ya hace el corte, nos hace distancia. Entonces, ahí tenemos una asociación que hace más saludable nuestras parientas. Porque si no, cuando nosotros tenemos mucho igual, cuando venga un bicho a atacar alguna de nuestras plantas, no le va a hacer falta saltar de un lado para el otro, va a tener todo cerquita y nos va a eliminar todo cerquita. Es algo que puede suceder y que tampoco nos tiene que, por ahí nos da un poquito de enojo, pero es algo natural, algo que puede pasar. Entonces, por eso el tema de las siembras programadas, porque se fue una planta, bueno, tenemos otra para colocar. A veces denle tiempo, porque a veces han sufrido como una podada y vuelven a brotar. Bueno, acá tienen las familias, más o menos las tienen ahí ubicadas. Hay más variedades, pero pusimos lo que pueden llegar a conseguir o a ver, o que a veces nos pueden llegar semillas. Están los nombres más técnicos y también los más usados. Muchas veces habrán visto el tema de, no sé si ya han llegado a ver, la zanahoria, el apio, el perejil, el hinojo, el cilantro. Umbelíferas porque su floración está ubicada de una forma que parece un paragüita, o sea, van a ver que es como un paragüita y así quedan las semillas también. Son muy visuales, las van a ver muy bien. El tema de las liláceas van a ver que casi todas terminan teniendo como un pompón, son muy llenos de semillas, o sea que a veces eh, guardamos las semillas de muchas cebollas, no tiene sentido, porque en una sola ya tenemos para huerta propia de vecinos y demás parientes. Entonces, tenemos que ir viendo ese tema. Acá tenemos unas que nos encantan, que a los chicos los divierte mucho, decir cucurbitáceas, la familia de los zapallos, los melones y las sandías. Puede pasar a veces que en la polinización se cruce algo, entonces es bueno tener definido dónde vamos a plantar unas y otras.
Por ahí alguna vez encontraron un zapallito verde amargo. Los zapallitos redonditos, esos que comen salteados o rellenos. Eso tiene que ver a veces con que la polinización vino de otro zapallo que no era de la misma variedad. Entonces tenemos que tener definido también que no tenemos que algunas cosas tampoco ponernos a jugar tanto con que a vos te planto acá, vos te planto acá, vos te planto acá y vamos viendo. Tenemos que estudiar las distancias. Tiene que ver con el tamaño de las plantas también. Entonces, por ejemplo, en las cucurbitáceas entra una que es la papa del aire, que es más salvaje, y también tenemos el tema de la esponja, la lufa, es parienta. Y muchas veces este tema del sabor en los zapallos tiene que ver con que tengamos cerca una planta de lufa, o sea, de esponja, o de papa del aire. Entonces, ahí es donde puede haber algún intercambio que no nos favorece. Tenemos que tener distancia. En una casa normal sería, de un lado tengo eso, del otro lado tengo el otro cultivo. No los tengo cerquita. En una escuela tendré que ver si elijo poner alguno nada más, o si no, que tengan cierta distancia. No sé qué aviso hacerles por otro en especial, pero bueno, ahí las tienen bien agrupaditas. Es fácil encontrar las familias, se pueden encontrar más variedades y también buscando los nombres van a encontrar tema de las de ornamento, las que son de adorno y pertenecen a esas familias. Pero recuerden que tenemos buenas asociaciones en la guía, tenemos indicado, también en el planificador, con qué conviene asociar. Así que no es que están solos mirando solamente esto y ya está. Las asociaciones están ahí en esos materiales que les digo, fuera de que nosotros ya sabemos, tenemos que asociar en lo posible un tipo de hoja con otra y tener en cuenta las raíces. Y evitamos también mucha competencia. Fíjense, si ponemos repollo, repollito, coliflor, brócoli, ponemos todo eso junto, estamos haciendo una demanda también al sustrato, porque justamente estamos poniendo, ahí hay un gran porcentaje de unas cuantas que son muy exigentes. Entonces tenemos que saber eso también. ¿Qué se está llevando del suelo cada una de esas? Bueno. Tenemos ahora el tema que sigue, que son las herramientas. Recuerden lo anterior, siempre lo tienen acompañado en las guías y también en investigaciones que puedan hacer. Tienen el material del INTA que pueden ir buscando información. Detrás de la guía tenemos la información de la bibliografía que se usó de base, así que ahí pueden buscar información. Bueno, las herramientas ya casi todas llegaron a los lugares y están en eso también, pero ya creo que tenemos casi todo cubierto. Van a ver que hay herramientas de suelo que tienen que ver con la más fuerte, tienen mangos más grandes, son de las que no van a recibir los que tienen envases. Ahora, herramientas de mano las van a recibir casi todas, que son las que podemos utilizar en una macetita o hasta en el suelo, a modo personal. Si nosotros realmente trabajamos bien, va a pasar esto que dice en la placa, vamos a ayudar a la conservación del suelo, el medio ambiente y la salud de los que están trabajando. O sea, no nos tiene que dejar muy doloridos el uso de una herramienta. Fíjense el tema de si sacan ampollas, usen guantes, porque puede pasar que el que nunca agarró una pala el primer día se deje ampolla, le duela todo. Entonces, tranquilito cuando usamos todo esto. Y el respeto por el hecho de que no son juguetes. Así sea una palita de plástico, hay que ir fomentando ese tema. Son herramientas, no son juguetes. No podemos hacer ciertas acciones que haríamos con otra cosa. No está bueno revolearlas, no está bueno que queden los dientes hacia arriba porque podemos tropezarnos, lastimarnos. Hay
Hay que tener cuidado porque algunas tienen filo, y justamente tienen filo porque de esa forma se puede trabajar mejor con ellas. Entonces, ir haciendo una concientización de todos estos temas también. Así, estemos en el nivel que estemos, partimos desde el momento del inicial, hablando de este tema, y que las tenemos que cuidar, y que se tienen que ordenar, también, la puesta en orden, fundamental, ir conociéndolas, voy, la uso, se limpia, se seca y se vuelve a guardar en su lugar. Pasa muchas veces que tenemos gente en los grupos que tienen como su perfil, empiezo con algo y lo tengo que terminar. Está muy bueno eso. Pero también tenemos quien tiene que andar en todos lados, tocar todo, y por todos lados a ver, a trabajar. Hay que concientizar del que hace eso, que va por todos lados y va dejando herramientas por todos lados, esté muy atento. Y eso no lo tiene que hacer. Si quiere cambiar de lugar, no hay ningún problema, pero primero tiene que guardar lo que sacó para utilizar en ese lugar. Les digo, les hago esta aclaración porque en años ya que trabajo en huerta es lo que más tenemos que tener en cuenta con las herramientas. Nos cuesta poner en orden los lugares de trabajo siempre, así sea con crayones y lápices, o que guarden todo y que no se olviden nada. Imagínense el tema de las herramientas. Y a veces tenemos un tiempo limitado también para trabajar en la huerta. Entonces, no tiene por qué quedarse alguien un tiempo más guardando cosas o ordenando. Es una tarea entre todos. Es el final de la tarea. Ordenar, guardar y que esté todo bien. Bueno, les vamos a mostrar las herramientas. Bueno, me había olvidado de esto. Tiene que ver con el sentirse bien, y también pueden aprovechar porque tenemos... hay una imagen que les voy a compartir en breve en el WhatsApp, que quizás algunos lo conocen, tiene que ver con el gimnasio, que es usar qué parte de nuestro cuerpo usamos al utilizar cierta herramienta, que estamos ejercitando. Entonces, está bueno verlo porque es como un gimnasio diferente usar herramientas de la huerta. Así que con los más grandes también podemos trabajar ese tema, es otra transversalidad. Si la usamos bien la herramienta, nos está haciendo bien al cuerpo también, porque mirá, podemos usar la fuerza del brazo, de las piernas, y ver qué estamos ejercitando. Así que después se los voy a pasar porque está lindo. Queda como divertido porque parece un chiste, pero es real. Algunos se acuerdan, ¿no? El de, ¿cómo era? Lijar, lustrar, de Karate Kid, ¿era algo así? Bueno, es parecido a eso. Y nos ayuda también a concentrarnos. Las herramientas que ustedes estuvieron recibiendo son similares a las que van a ver en las imágenes. Bueno, las de suelo, como les decía, casi siempre grandes cabos, pesadas muchas veces para ciertos grupos, pero no imposibles de usar porque podemos usarlas hasta acompañados, ¿no? El adulto acompañando al menor. Tiene que ser un cabo que no sea cómodo. Se dice que una pala, para que realmente no nos haga doler la espalda y no la estemos usando mal, siempre la altura del mango donde la sostenemos tiene que ser por sobre el ombligo o la hebilla del cinturón. Entonces más o menos uno dice, y nos damos cuenta a veces que hay gente alta que le cuesta el tema de la pala, le queda como chiquito. Entonces hay que adaptar los cabos algunas veces. Si el cabo se rompe, hay que reponerlo, y no así nomás, siempre hay que tratar de reponer con algo original o similar. Y estas son las herramientas que tienen filo, tanto la azada o zapa como las palas. La pala ancha tiende a levantar peso o a marcación de bordes, y la pala de punta es la que realmente entra con mayor profundidad y es con la que podemos hacer pozos o dar vuelta a tierra. La azada nos sirve para ir sacando la corteza del suelo, o sea, ir punteando, ir sacando, le damos unos pequeños golpes y vamos sacando, descascarando, sacando ese pasto que no nos sirve, o si esa corteza está dura, la vamos aflojando. Las herramientas no se usan sobre las piedras. Si hay piedra, tengo que sacar la piedra primero, porque si no lo que hago es un mal esfuerzo, rompo la herramienta,
Hay otra herramienta que es para el tema de sacar piedras, como es un pico, que no lo damos porque es peligroso para usar en los grupos. Y ahí tienen los barrehojas y rastrillos que cumplen funciones parecidas. El rastrillo es de trabajo más fuerte y les puedo asegurar que ese rascado que hacemos con el barrehoja, al barrer y llevar hojitas, que en este momento está bueno juntarlo, o el tema del rastrillo más profundo, con estas lluvias en los lugares donde no había pasto empieza a brotar, porque le hacemos como una activación. ¿Vieron cuando a alguien se le cae el pelo que lo mandan a hacerse masajes capilares? Bueno, esto es similar, estamos haciéndole como un masaje a la corteza de la tierra para permitirle la porosidad, que entre más la humedad, y de paso empieza a brotar, que muchas veces el pasto está ahí, no es que se fue, o se tiene que ir, tiene que ir avanzando, o se activan las semillitas. Así que vamos, gracias a ellos, y trabajando, también vamos a ver más verdes ciertos espacios. Esta también la recibieron, la horquilla, y ahora estamos esperando la entrega de layas. La horqueta es una intermedia entre la horquilla y la laya. La diferencia está en que la laya es bien recta, como si fuese una pala plana. La horqueta tiene una pequeña curvatura, como tiene la horquilla. La horquilla no es para trabajar tanto el suelo y aflojarlo, sí nos va a ayudar a levantar pasto seco, a mover el compost si tenemos una compostera grande, de suelo, pero grande, tipo metro cúbico, como las que son como armadas en pallet, ¿vieron? Bueno, hay escuelas que tienen eso, por eso lo mencionamos, que ya las tienen hechas de antes. La compostera que nosotros le compartimos y les entregamos es la compostera educativa, es más chica, es para trabajar con un removedor, pero en este caso una compostera grande nos va muy bien este tipo de herramientas. La laya sirve para airear el suelo y aflojar. Si ustedes se fijan, más o menos está indicando como que ahí esa persona que está trabajando está rompiendo la estructura del suelo, está realmente preparándolo para un cultivo. Acá tenemos las herramientas de mano, son la copia de las grandes también, de las de suelo. Fíjense que tienen palitas que pueden ser angostas, anchas, más o menos cumplen la misma función que las de suelo. Los rastrillos de mano son diversos, fíjense que tienen como formas raras. A veces los llaman de otra forma, pero en realidad esos son rastrillos de mano. Nos sirven para trabajar entre los cultivos, para hacer lo mismo que hacemos con el otro el rastrillo, en superficies grandes, en superficies más chicas. Y los escardillos tienen que ver con los que tienen mucha punta, por eso les diría que propiamente escardillo es el primero. El segundo es como una mezcla, lo mismo que el último. Asadín o sapín, porque tiene la parte como el asado, la zapa, esa parte es plana. Igual van a ver que en los comercios les cambian los nombres a veces, pero como para que tengan el sentido de que si tiene una parte plana como una zapa o una asada, es un asadín o sapín. Y el escardillo es más que nada puntiagudo siempre. Por eso decimos que están asociados los de abajo. Y las palitas van a ver que la última, la vamos a ver después con otro nombre también, porque esa tiene una doble función. Fíjense que la punta tiene como una hendidura. Ahora en la plaquita que sigue vamos a ver otro herramental y aparece ella de vuelta. Los sacayuyos. Es un buen elemento, es un buen elemento porque tiene profundidad, llegamos a raíces profundas que muchas veces hay yuyos que vuelven a salir y es como que decimos, no terminamos más de sacarlo, que ya están brotando, porque no lo sacamos bien de raíz. La gramilla, que es algo que avanza mucho, van a ver que no solo camina lateralmente, sino que en profundidad. Hay cortes de suelo que tienen 80 centímetros o de 1 metro.
O sea que hay yuyos que van muy hacia abajo. La laya es lo mismo que la laya grande, la clavamos, la movemos en lugares chiquititos y nos va ¿eh? Nos va soltando el suelo. Y el plantador, ahí van a haber dos que son como unas puntas, se coloca en la tierra con presión y a la profundidad que ustedes tengan que plantar la semilla. O por el caso del ajo, ¿no? El diente de ajo. El otro que parece como una, que puede hacer con una lata, van a ver que tiene esa forma como cónica porque sirve para bulbos de diferente tamaño. O sea, yo tengo que plantar bulbosas, Si no, no juegues más. la profundidad hasta el tamaño que necesite. ¿Querían preguntar algo? ¿Se escucha sonido? Bueno, sigo. Todas estas herramientas también las podemos hacer con material reciclado. Muchas veces tenemos palitas, plantadores de otra forma. Un palo de escoba sacándole con un poco de punta, podemos hacer un plantador. Todas las herramientas siempre hay que limpiarlas. A veces con un trapo húmedo basta y otras veces hay que lavarlas y secarlas. De esa forma nos aseguramos que se mantengan. Si no, la verdad que se van como poniendo, se empiezan a oxidar, se empiezan a aflojar los cabos. Así sea de plástico, cuídenlas también. Bueno, acá tenemos algo reciclado, pero algo que nos sirve mucho, que son para usar de zarandas, para colar, cuando necesitamos colar sustrato, o el mismo compost. Tenemos desde la zaranda fina que usan los albañiles a coladores o las carcasas esas de los ventiladores. Anda muy bien la que es de ese tipo material desplegable, como esos cuadraditos. Les digo que cuando encuentran una de esa tirada, aprovechenla porque es una buena medida para el zarandeo del compost o cuando se necesita sustrato más fino. Sabemos que un cultivo común necesita un sustrato medio grueso, pero si nosotros le queremos dar un poquito más que sea más aligerado, como necesitan las zanahorias, tiene que ser más libre de pedazos gruesos y más fino y más suelto. Y también a veces para terminar el tema de los almácigos, para cubrir la siembra, le esparcimos zarandeado fino. Por eso también tenemos la zaranda que usan los albañiles, que tranquilamente con pedacitos que a veces se usa en una casa para poner un mosquitero y quedan unos bordes, y hacer un marquito de madera, podemos hacer hasta zarandas individuales para usar. O sea, eso es una forma de reutilizar y que es un material que si se prepara bien dura mucho tiempo. Y un colador de pasta que nunca falta, alguno que ya no sirve más, que se rompió, o que no es que se rompió, sino que quizás está dando vuelta, no se usa, y bueno, nos sirve también para la huerta. Las carretillas son fundamentales, nos ayudan con el tema del esfuerzo, y de la cantidad de volumen que queremos mover, muchas veces hasta llevarlas, como está en la imagen, llevar las herramientas, porque quizás ustedes tienen las herramientas en un lugar y hay que ir a la otra punta a trabajar en la huerta. Así que está bueno también contar con una carretilla. Hasta que venga una carretilla con un changuito de los mandados, nos ayudamos también a veces. Hay que ir buscándole la vuelta. Estas son herramientas de corte que no las entregamos nosotros. Tenemos un equipo que usamos cuando vamos de visita y vemos si hace falta utilizar alguna. A veces tienen porque donó a alguien, porque está en el lugar, o porque ustedes mismos tienen una y la acercan. Y tiene que ver con los distintos grosores, diámetros de lo que haya que cortar. Las tijeras de poda son para eso, para poda, para ramitas débiles, para prolijar arbustos. No sirven para ramas gruesas, o sea, cuando ya aparece un lápiz, la rama ya no nos sirve, salvo que sea una tijera de poda de mano fuerte. El serrucho ese que ven, ese medio curvo, lo llaman también serrucho zapallero, porque en las verdulerías es el que usa el verdulero para cortar el zapallo. Es de buen uso, fácil,
y diría que podría ser manejable también con un grupo de chicos grandes, porque tomando el dominio del corte, la verdad que es práctico y bastante seguro. Y después las sierras, que podemos tener de distinto tamaño y para distintos calibres de madera. Puede pasar desde una caladora chiquitita que podemos usar para algo chico, como una sierra grande de esas de carpintería o de poda. Es de uso forestal, ¿no? Elementos y accesorios de riego estuvieron recibiendo. El balde de albañil se le da mucho uso, tipo albañil, sobre todo desde que son plásticos, nos ayudan un montón. La regadera, ahí dice con flor, así se llama, donde está la lluvia de la regadera. La mayoría de las veces se puede sacar. A veces no funciona bien la flor porque no tiene todos los agujeritos bien perforados. Es lo más parecido a una lluvia natural y lo podemos hacer también con envases, agujereando, por ejemplo, un bidón, agujereando la tapita, pero siempre apunten a agujeros bastante finos. Estamos reemplazando la lluvia. Después la manguera con sus picos adaptadores, su pico regador, y en esta última etapa también fueron pistolas regadoras. Estas tienen la ventaja de las pistolas de riego de que se puede ir cambiando el calibre de lo que se está regando. Puede ser un chorro plano, puede ser uno a modo bien directo y fuerte, puede ser lluvia, puede ser bruma. Eso se va girando, es donde está la parte de todos los orificios. Igualmente, si ustedes googlean como uso de la pistola de riego, van a ver de muchas marcas, pero todas se usan igual. Y un chorro central también. Entonces, van a ir viendo que lo pueden ir adaptando. Este material no lo reciben todos. Mucho de esto lo reciben los que tienen suelo. Los que tienen envases reciben regaderas. Porque es mucho más fácil el tema del riego en envases con una regadera, y a veces también tiene que ver con la distancia que tengan de la fuente de agua al lugar cultivado. Si están ahí nomás de una canilla, de una llave, no es lo mismo que tener que cruzar 20 metros, todo un patio. Entonces van a ver que, bueno, en algunos lugares hay mangueras, en otros hay regaderas, en otros hay las dos cosas. O sea, todo tiene que ver con las dimensiones de los espacios huerteros. Bueno, esto es lo fundamental que ya les estuve diciendo. Y hay cosas que como adultos a veces las tenemos que hacer. Muchas veces tenemos un familiar, algún papá que dice, no, dámelas que yo te las afilo, si hay palas grandes. La zapa, o sea, eso a veces hay que pedir una ayuda. A veces con una lija gruesa uno lo puede ir manteniendo, pero también a veces lo pasan por una piedra, con una moladora suavemente también lo pueden hacer. Entonces, bueno, si hace falta pintar, se van despintando, son de metal, hay que estar atentos porque por algo viene pintada, viene con una protección. Entonces, bueno, van viendo. Si no va a tener pintura, hay que andarle más encima para que no haga óxido. Entonces, muchas veces también nos conviene aceitarlas, pero al momento de ir a trabajar, al sustrato o cerca de las plantas, hay que limpiar, hay que sacar ese aceite, porque es un aceite que no conviene que esté en contacto con las plantas. No es aceite comestible, no es aceite de cocina. Es un aceite industrial que, bueno, no está bien que tenga contacto con las raíces, con las plantas, pero no quiere decir que no se pueda usar si en el medio pasamos un buen trapo que lo absorba y las dejamos orear un rato. Creo que con esto no les estoy diciendo nada del otro mundo, porque más o menos cada uno tiene alguna herramienta en casa, así sea una tijera de corte común, y sabemos que hay que mantenerlas y cuidarlas, porque si no, van perdiendo calidad y ya no nos sirven para la finalidad que tienen. Bueno, y acá, como siempre, en la última placa les pasamos todos nuestros datos.
Y parece mucho la temática de hoy, pero a medida que lo incorporemos van a ver que es el cotidiano nuestro, el ir a la huerta y ya saber qué planta puede ir cerca de otra, qué es lo que tenemos que hacer en algún momento con los cambios de espacio y el cuidado de las herramientas. Si quieren aprovechar para hacer alguna consulta de lo que estuvimos viendo, yo los links que fueron pidiendo se los voy pegando en el chat. Esta es la guía, en la contratapa, donde está la bibliografía, es donde pueden ir también a buscar a veces info que les falte o que necesiten acrecentar, porque la guía está hecha de una forma básica, como guiándonos en algunos temas, y a veces de necesitar más información, fuera de que nos puedan consultar y podamos responderles. Por ejemplo, una de las bibliografías es de Gabriela Escribá, que era la encargada de la cátedra de agroecología en la Facultad de Agronomía, así que está muy bueno el material de ella, es fácil de leer y todo, así que a veces para ayudarnos es una forma, o si necesitan ir a alguna info extra con el grupo, ¿no? Buenas, hola Inés, hola a todos. Dale, ¿Cómo andás? Bien, bien. Una pregunta por la época en la que estamos y nosotros recién arrancamos con los almácigos y envases de yogur a plantar semillas. ¿Nos recomiendan que los cubramos? Este fin de semana vi que no llueve, que los cubramos con plástico, que hagamos algo con eso porque quedaron en la huerta y no podemos entrar todo. Incluso creo que la huerta No, vertical seguro. se está usando. Entonces, cubrimos, no cubrimos, lloramos cuando llueve. No, siempre está bueno adelantarse y hacerle una cobertura, no está de más. Y en el estadio que están, le estás haciendo como un mini invernadero también, así que los está favoreciendo. Y bueno, el tema es a veces no tampoco cerrarlo hermético, o sea, que le quede una respiración, le hacen la cobertura, pero que no esté totalmente, porque a veces anudan, los meten dentro de unas bolsas y los anudan. Eso es bueno en un estadio que es cuando la planta todavía no germinó, cuando es semilla, cuando está en el proceso. Entonces lo que hacemos es que ahí dentro realmente se haga el ciclo del agua, vas a ver que se empaña la bolsita, después eso termina siendo riego, pero cuando ya está la plantita conviene que tenga ventilación. Entonces, si lo hacen, le ponen como unos palitos o algo donde la planta no esté tocada por el nylon y a la vez que le circule ventilación. Tal como un techito, ¿viste? Algo así. Sí, todavía no brotaron. Tenemos ahí un zapallo del verano, pero las semillitas todavía no empezaron. Así que ahí estaba el miedo. Gracias. Apunten cultivos de temporada, que siempre es lo que los va a acompañar. Yo sé que el año pasado decíamos, no planten tomates ahora, y hay quien siguió y dijo, ay, viste que igual me dieron tomates. Puede pasar, porque de acuerdo a cómo los cuidamos, pero por algo tenemos las temporadas de siembra y ahí vamos a tener mejores resultados. ¿Alguien más? Hola, Flor. Hacer una consulta. Quería saber si se puede hacer en vertical. Nosotros tenemos nuestro espacio es bastante reducido y hay una pared que me gustaría aprovechar, pero no sé, no sé cómo podría hacerlo. Si ustedes me podrán orientar. Recordame de dónde sos, Flor. Del Vera Peñalosa, Escuela Primaria 86. Sí, ya recuerdo. Mirá, nosotros lo tenemos contemplado en cada lugar, lo que pueden hacer, y lo que les pedíamos en especial era que es una información que nosotros no tenemos, que nos pueden dar ustedes, el tema de cómo llega la luz a los espacios posibles de cultivo.
¿Mm? Recuerden que tiene que haber cierta cantidad de horas de luz, de sol, de luz solar, para que nuestras plantas realmente crezcan bien. Entonces, tenemos contemplado cultivos verticales, cajones de cultivo, cultivos de suelo, todo junto, porque hay gente que tiene todo junto, pero tenemos que ver bien ese tema fundamental. ¿Mm? Las horas que te da el sol en ese espacio. Ok. Bien. Bueno, gracias. No, por favor. Algo que me acordé ahora, menos mal. La verdad es que no recordamos bien qué había plantado en cada espacio de la huerta, que había el año pasado, que sacamos todo. Pero el año pasado, cuando pudimos cosechar y volar las raíces, la verdad, al finalizar el año, dejamos todo el compost, colamos, y ahí fueron también nuestras lombrices, nos quedamos sin lombrices. Si alguien nos quiere donar lombrices otra vez. Bueno, llenamos todo el espacio de huerta donde habíamos cosechado con el compost. ¿Eso hace que la tierra haya cambiado? Porque pienso, ahora vamos a volver a sembrar y quizás termina lo mismo que había el año pasado. Yo me acuerdo la huerta de ustedes, la recuerdo. Mira, lo importante, si no, es por esta vez, hasta que empiecen a aceitar el tema del sincronizar bien el tema de las rotaciones y todo, muevan bastante ese suelo. Le han puesto, ¿Rastrillar mucho, decís? Más pueden profundo. claro, si no, la tierra realmente en la profundidad, no te digo llegar a una palada completa, pero mínimamente 10 centímetros o 15, ir moviendo bien toda esa tierra y todo ese suelo y ir preparando todo como para el nuevo cultivo. Y de ahí en más, si empiezan a organizarse, acá tenemos esto, el otro, háganse el dibujito de lo que van Sí, plantando. eso estoy pensando, que no lo No tenía. siempre va a ser un circuito fácil como ese que mostré, porque a veces está ubicado de una forma que es un chino que tengo que ir buscándole la vuelta. Pero si yo mantengo una idea de lo que planté en cada lugar, sumado a alguna imagen, alguna fotito, algo, me va a Sí. ayudar. Y ese va a ser como la referencia a donde van a ir cada vez que tengan que hacer nueva siembra, nuevo Y trasplante. rotación, sí. Ok. Quizás no es tan complicado, sino simplemente que, bueno, modificar algunos hábitos, pero van a ver que lo van a sacar y que cada vez que hagan eso va a estar mejor el cultivo. Se van a dar cuenta solos, porque las mismas plantas van propiciando mejora de suelo. Ok. La única que me acuerdo dónde estaba era el tomate, así que Bueno, ahí ya sabes, ahí sí. se fue una muy exigente, ahí no puede ir una muy exigente. Por lo menos mantén esa que te acordás. Ok, gracias. No, por favor. Otra consulta, Inés. Vos dijiste que ahora las huerteras las tenemos que acompañar con flores, ¿no? Dijiste caléndula, si no me equivoco, para esta época, o copete. Eso yo lo que no llegué a notar. Ine, te quedaste congelada, no sé si es tu conexión o la mía. La de Inés, me Sí, sí. parece. Me pasa lo mismo con los demás y nos activamos de golpe. Em, sí, recuerden que una forma de asociar también es o sea, el INTA les provee de caléndulas y ahí voy a hacer una aclaración. ¿Vieron que las caléndulas les vienen como unas cascaritas, les vienen varias cosas? Es como que es una semilla que ustedes no terminan de definir dónde está la semilla. Bueno, a diferencia de otras especies, la caléndula siempre se pone en almácigo como en cantidad, o si no, un puñadito. Va a pasar que en algunos le va a salir 2 hojitas y en otros van a haber multitud, porque de la forma que viene separada la semilla, que es difícil hacerlo, les va a pasar eso. Una vez que hacen eso, cuando vean que brota la plantita, es muy parecida de inicio a una plantita de lechuga,
Por eso cuando en el suelo empieza a pasar, hay gente que dice, no, no la toques, que es una lechuga, que esto, que lo otro, y resulta que son caléndulas. Entonces, tenemos que ir teniendo claro ese primer contacto. En un momento como se congeló, no te llegué a escuchar todo completo, pero entendí que estabas preguntando lo de asociar la caléndula, ¿no? De lo de las flores. Exacto. Sí, no, Bueno, no te había escuchado si para esta época era la caléndula o si era el copete. que es la caléndula, pero resulta que la caléndula no es una planta anual, es bianual, y a veces nos queda la duda si es más de bianual, depende si es doble o simple, porque nunca sabemos qué nos va a dar el INTA. A veces dice mix de flores y son diferentes caléndulas. Puede ser doble, simple, puede ser media pálido el color o fuerte, o venir todo mezclado. Entonces algunas plantas son más resistentes, duran más tiempo. Van a empezar a ver eso, van a empezar a ver que hay caléndulas de todo tipo, por supuesto se dan cuenta que es la misma planta, distintas variedades, y toda es buena, toda nos sirve, es una planta trampa, en algún momento van a ver que se llena de bichitos y van a decir, ay, se apestó toda la caléndula, no importa, que ella esté así, quiere decir que yo tengo otras cosas que están sanas. ¿Mm? Me cuida a las hortícolas, de pulgones, por ejemplo, el clásico es que se llena de pulgones. Perfecto. Pero por eso no la saquen, todo lo contrario, así ahí la No, no. dejan, quiere decir que ahí están seguros los otros cultivos. Además de que atraes polinizadores por su color, porque los polinizadores van mucho a la gama de los amarillos, naranjas y rojos. Entonces, atrae polinizadores, por eso el INTA fomenta el tema de las caléndulas y los copetes, porque es la gama de color. Ahora, todas las demás flores nos vienen bien. Si ustedes realmente hacen un corredor biológico, van a tener de todo, o sea, todas las flores que puedan tener es ideal. Mucho más ahora que las pobres abejas están buscando flores y no hay casi ninguna. Claro. Entonces, sumen, así sea el adorno, ustedes sumen, no hay problema. Eso sería lo que nuestras abuelas hacían, o en el caso de muchos de ustedes, sus bisabuelas, era lo clásico, eran jardines con todo mezclado, tenían verduras, flores, aromáticas. Por eso se pusieron de moda los jardines de las abuelas, porque eran más sanos que los jardines que se pusieron después de moda de diseño. Después se saltó al jardín que tenía una palmerita, una yuca, unos cactus y todo arrinconado y piedritas, que está muy lindo, pero ya ahí define unas limitaciones que frenan a la biodiversidad y a la forma de que la naturaleza se cuida de ella misma. Gracias, No, por favor.